Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Bueno, vamos a presentar al tiro nuestros estelares, pero antes vamos a reiterar esta congestión que por horas se ha mantenido en la Ruta 5 por este corte de ruta que han organizado choferes de camiones en Duqueco, que fue el mismo lugar, Duqueco, ahí donde está una bomba Copec, un pronto Copec, ¿cierto? Por ahí cerquita, donde fue expulsado ayer por estos mismos dirigentes el líder de los camioneros, por lo menos de un sector de los camioneros, Sergio Pérez. Entonces llama la atención que, estando muy pronto a comunicarse el acuerdo entre los contratistas y trabajadores forestales y el gobierno, se mantenga esta movilización que ha alterado durante toda la noche el tránsito en la Ruta 5, ahí a la altura de Duqueco en Los Ángeles. Estamos con la alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, esta mañana. Alcaldesa, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Estamos también con el alcalde de Talcahuano, Henry Campos. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Álvaro, María José y por supuesto Ana. María José, póngale bueno. Muy buenos días a ambos. Oye, yo creo que muchas personas votaron por el presidente Gabriel Boric porque él se había comprometido en campaña de eliminar o de condonar, digo, más bien el CAE. Ministro Marcel se pronunció con respecto a esto y le bajó un poco las expectativas, diría yo, o al menos esa es mi interpretación. Él dijo que esto se iba a hacer, pero de manera ordenada, que era una cantidad de dinero que es muy relevante, ¿verdad?, del orden de 8.000 millones de dólares, y también se refirió al ejercicio presupuestario del año 2023. Él dijo que este monto superaba, ¿verdad?, a los mayores gastos que podrían existir dentro del presupuesto de ese año, que era alrededor de 6.000 millones de pesos. Entonces, esta política superaría inclusive el accionar, ¿verdad?, presupuestario que tiene el gobierno para estos gastos. Él dijo que el CAE no iba a sobrepasar algunas otras políticas públicas. ¿Qué es lo que piensan con respecto a esto? ¿Ustedes creen que se va a condonar el CAE al menos en un 100%? ¿Y cuáles van a ser las alternativas futuras? ¿A ustedes les parece correcto de que los estudiantes tengan que recurrir a los bancos con una altísima tasa de interés para poder estudiar? Antes de eso, queremos contarles que nosotros en el sondeo de opinión estamos preguntando si crees que se cumplirá con la eliminación del 100% del CAE antes del fin del gobierno. Y el 67% de la audiencia de Buena Costumbre, que ha participado, que no es poca, no cree que se condone el 100% de la deuda del crédito con aval del Estado. Comenzamos contigo, Ana Albornoz. Bueno, la verdad es que yo estudié con crédito también universitario y quedé endeudada en 7 millones de pesos, mi hermana 11 millones de pesos, viniendo de una familia campesina muy pobre. Ahora nos pasa también en Santa Juana con nuestros vecinos y vecinas que llegan ejecuciones de demandas de los bancos por crédito de aval del Estado por 40 millones de pesos a familias que son hortaliceras. Entonces nosotros creemos que esta es una gran deuda que tiene el país, el Estado de Chile con los ciudadanos y ciudadanas, porque la educación debiera ser pública, buena, gratuita, no sexista, y así les damos igualdad de oportunidades a la gente. La movilidad social no puede depender de una tremenda deuda. Y yo les contaba que yo soy la primera persona en estudiar Derecho en una universidad pública en Santa Juana, 1.760 habitantes. Entonces yo creo que evidentemente esta es una necesidad gigante, pero viendo las cifras, esto depende, claramente lo dijo Marcel, y yo creo que para ser serios depende de la reforma tributaria que vamos a hacer, y es un gran acuerdo país. Entonces también depende de que todos los ciudadanos y las ciudadanas nos metamos la mano en el bolsillo y cuando se trate esa reforma se vean estos temas, porque tenemos que además pagar la deuda histórica gradualmente, y a mí me parece atingente que sea gradual, que sea estudiado. Tampoco podemos provocar un descalabro en la economía, porque eso sería nefasto también para el bolsillo de los chilenos y las chilenas. Pero me parece que debe hacerse pronto, debe ser gradual, debe ser ordenado bajo ciertos criterios también, lo mismo que la deuda histórica, y que si son 8.000 millones de dólares y deben ser 6.000 el presupuesto que tenemos para las grandes cosas, la verdad es que el presupuesto de todo un año no alcanza. Entonces nos chocamos con las cifras y para eso se hace necesaria la reforma tributaria. Pero a mí me gusta que
podamos conversar de estos temas, que la gente se entere de que debe ser gradual, y a mí me parece que todos queremos que se haga de manera ordenada y que se cumpla. Henry Campos, ¿te parece entonces que el gobierno estaría en condiciones de cumplir con su promesa de campaña? Yo creo que, como dijo María José... ¿Y qué opina del CAE? Claro, Si ¿qué esto opina del CAE? Sí. Tiene que seguir rigiendo, porque no vamos a estar condonando, ¿verdad?, sucesivamente en todos los gobiernos. A ver, yo creo primero señalar que acá se cuestionó por mucho tiempo la letra chica del gobierno del presidente Piñera, y acá volvimos a la letra chica, pero con el presidente Gabriel Boric. Uh-huh. Él dijo el 10 de noviembre, fue claro en señalar, y está registrado en su Twitter, que iba a condonar el CAE. Y hoy día empieza una letra chica de parte del ministro de Hacienda que es súper compleja, porque además lo que señala el ministro de Hacienda es que la condonación comenzaría gradualmente y con aquellos que estén al día en el pago. El problema del CAE no es de los que están al día, el problema del CAE es de los que precisamente no están al día. Claro, los que no pueden pagar. Al día, los que no pueden pagar, los que hoy día están al día son personas profesionales que estudiaron con este crédito y que hoy día tienen trabajo estable. Los que no están al día, ellos están pagando. Los que no están al día son precisamente las personas que no tienen trabajo estable, o que sus ingresos son muy bajos, o que adicionalmente están trabajando en otras cosas que no sean en la carrera en la que estudiaron. Por lo tanto, el problema aquí radica en que hay una mirada de querer hacer como lo planteó el presidente Boric, de querer hacer una condonación que es universal, pero cuando la plantean de manera focalizada, yo siento que lo plantean mal. Podríamos haber avanzado a lo mejor en un subsidio, en haber condonado parcialmente las deudas de aquellos que hoy día están imposibilitados de pagar, que son los que, como decía la alcaldesa Ana Albornoz, son los que hoy día están en proceso de ejecución bancaria. A ellos se les debería iniciar el proceso para condonar por lo menos los intereses y así evitar las ejecuciones bancarias. Me parece que acá está muy mal abordado este tema. Evidentemente, si hoy día estamos en un proceso de gratuidad de la educación donde las personas no tienen que pagar créditos los que hacen a la universidad, es lógico que tengamos que ir buscando herramientas para ir condonando los créditos anteriores. Han habido varias fórmulas de crédito. Año 94, crédito del Fondo Solidario, del 2%. Después vino el Corfo, que fue nefasto, pero permitió que muchas personas pudieran acceder a la universidad. Y luego tenemos este crédito con aval del Estado que no dio mucha solución desde el punto de vista financiero, pero dio una solución para estudiar, pero hoy día requiere también una intervención del Estado en esta materia. Oye, muy breve, María José, tenemos una congestión vehicular que es inusitada. El taco, que le llaman, llega desde el sector del Trébol. El problema es este choque que hubo ahí bajo el paso a nivel en Alonso de Rivera, pero llega el taco desde Talcahuano hacia Concepción hasta el puente Perales. Es una congestión enorme la que se registra a esta hora en dirección Talcahuano a Concepción, María José. Sí, lo que yo iba a señalar es que al menos en el Fondo Solidario, yo no sé cómo funciona el CAE, porque yo tengo fondo solidario, estoy pagando el fondo solidario, y uno tiene que declarar los ingresos año a año para que te cobren, ¿verdad?, un porcentaje de ese cálculo anual. Pero lo cierto es que si uno está cesante, ¿verdad?, tiene que acreditarlo, y también hay ahí un beneficio para no pagar. Así también, si uno está estudiando, por ejemplo, un posgrado, ¿verdad?, este fondo solidario, uno se exime de pagar mostrando la matrícula de educación superior. Entonces también quizás, ¿verdad?, hay otras herramientas para poder solucionar este tema. Por ejemplo, que en el CAE, si uno se acredita, ¿verdad?, que está cesante, el Estado poder absorber esta deuda para poder también contener a esta gran masa de personas que no pueden pagar el CAE, porque yo concuerdo con el alcalde, las personas que justamente van al día son las que pueden pagar. Entonces, claro, habría una priorización del mérito, y yo creo que este gobierno justamente no es que sea antimérito, pero tiene una ideología que está basada justamente en una mayor universalidad, y yo creo que en atender a las personas que más lo necesitan, y no así a las personas que tienen el mérito de estar al día, pero justamente ese mérito es porque justamente han tenido mayores oportunidades, y no precisamente las personas que más lo necesitan. Ana. Y además, perdón, pero es que a mí me parece una frescura de Henry, porque el Piñera, y yo no sé si ven esto ustedes, porque digamos las cosas como son.
los gobiernos de derecha nunca tuvieron la voluntad de condonar el CAE, ni siquiera la concertación. Entonces Eso ahora sí. estamos criticando al presidente por decir que lo va a hacer de manera gradual. Por favor, Enrique, se escucha más grande. Y aparte de eso, esto lo dijo el presidente. Marcel dijo que íbamos a hacer una reforma tributaria para hacerlo en forma gradual y efectiva. Yo les aseguro que los chilenos y las chilenas van a estar muy contentos cuando vean condonado el CAE, aunque sea en forma gradual, porque van a entender que no tenemos la cantidad de plata para hacerlo todo y hay que hacerlo de manera ordenada, pero existe la voluntad política y eso nunca se había visto antes. Entonces estamos criticando a alguien que quiere condonar el CAE y que quiere hacer un procedimiento ordenado para condonarlo. No, eso para mí... Mire, Ana, yo no le voy a aceptar que me trate de frescura. Yo lo que le estoy diciendo es que hay que ser inteligente para aplicar las políticas públicas, porque cuando usted empieza a aplicar una política solo a los que han cumplido, lo que está haciendo ahí es una medida regresiva. ¿Regresiva para quiénes? Precisamente para quienes no han podido pagar. El eje de las políticas públicas son dos miradas, una focalizada o la otra universal. Si nosotros queremos hablar de universalidad, tenemos que hacerlo para todos. Si hacemos de focalización, tiene que ser la focalización hecha para quienes no pueden acceder o para quienes no pueden pagar. Y lo que está haciendo el gobierno es precisamente condonando ¿para quiénes? Para quienes pueden pagar. Y hay que tener mucho cuidado con las reformas tributarias. La reforma tributaria, por ejemplo, que pretendía recaudar 8.000 millones de dólares en el gobierno de la presidenta Bachelet, fue tan nociva para el efecto de la economía que no logró alcanzar los 8.000 millones de recaudación. Entonces, también hay que ser muy cuidadoso cuando uno plantea medidas de reformas tributarias solo para una actividad, porque en definitiva puede que no se logre alcanzar el presupuesto que se estima de recaudación, y eso ya lo hemos visto en la historia de Chile. Y no hay que ser muy inteligente para ver los datos, para ver las cifras, y creo que si uno está debatiendo, tiene que debatir con datos y con cifras, y tiene que ser concreto también en los conocimientos de los temas. La noticia cambió porque Boris dijo que probablemente los criterios debían ser los que estaban más al día. Y había una crítica de la prensa diciendo, Marcel salió a aclarar estos dichos y dijo que dependía de la reforma tributaria. Entonces, sí que debía hacerse de manera gradual y ordenada, y dijo cifras. Entonces, de eso partió esta noticia. Recordemos, lo que yo voy es que existe la voluntad política del gobierno de hacer una reforma tributaria que es muy importante y obviamente que a la derecha no le va a gustar porque la reforma tributaria toca los bolsillos de los más poderosos. Pero para poder condonar el CAE, para poder pagar las deudas de la deuda histórica de los profesores y las profesoras en forma gradual y ordenada, hay que hacer una reforma tributaria, aunque les duela a los que tienen más. Y eso es así, pero tenemos que lograr un gran acuerdo y para eso tenemos que escucharnos, porque tú estás pidiendo que condonen todo el CAE inmediatamente y los alcaldes de derecha están pidiendo que expropien, ahora como Carter, los balones de gas, los cilindros de gas, por ejemplo. Me parece ridículo porque nunca lo hizo Piñera y nunca lo haría la derecha tampoco. Y no quieren meter al bolsillo para hacer una reforma tributaria y se ponen del lado de los más poderosos. Oye, fíjate Entonces, que tengo, alcaldesa, perdona, pero hay aquí otro punto de vista que plantea un auditor, que es María Lorena Migueles, que es sobrina nieta mía, que es auditora del programa. Te habla a ti, alcalde Campo, dice, en algunos casos, como el de mi hija, los que están al día son personas que pagan con esfuerzo para evitar ser enviadas a DICOM y así poder tener más opciones de trabajo. Es justo también ser considerados para la condonación, más aún cuando la carrera que estudiaste tenía un valor X y terminaste pagando 3X. Así es. Es una, fíjate... Oye, y con riesgos de embargo, sí. con... Perdón, Álvaro, yo creo, sí. y María José, yo creo que es una muy buena aclaración que hace María Lorena. La auditora, María Lorena, y particularmente porque esa es la mirada que también tiene que haber. Por eso hablamos de universalidad en esto. Yo creo que el avance en esta materia tiene que ser, si lo van a hacer gradual, no tiene que tener solo la mirada de un solo sector, porque si no termino focalizando y termino perjudicando a quienes no han podido pagar. Y los que han podido pagar, también tenemos que tratar de, a lo menos, condonar los intereses. Estimo yo no soy experto financiero, no soy experto en economía, pero la razón indica que acá tenemos que tratar de lograr un punto de equilibrio para que se pueda cumplir esto. Lo que no me parece es lo que ha señalado el presidente Boric, que diga vamos a condonar todo, y yo no creo que se pueda en un gobierno
condonar absolutamente todo, porque en definitiva, como lo ha planteado el propio ministro de Hacienda, son 6.000 millones de dólares que ellos tienen presupuestado para el presupuesto de este año, para mayores gastos. Sí. Es decir, no te va a alcanzar, te vas a quedar sin cubrir otras políticas públicas y por lo tanto... Hay que hacerlo gradual. Como vamos a ganar el próximo gobierno, podemos pactarlo así a 8 años. Con tranquilidad. Oiga, con tranquilidad. primero asegurémonos de que el gobierno termine bien. Están recién instalándose. Yo creo que es una soberbia absoluta poder plantearlo cuando hoy día además tiene una ministra del Interior que está tambaleando y que todas las semanas, Ana, se están mandando un condoro y no han sido capaces de generar líneas de acción de gobierno. Entonces, primero preocupémonos de que el gobierno avance y después preocupémonos de decir si que van a ser capaces de ganar las próximas elecciones o no. Pero vamos a intentarlo. Oye, fíjese que... Vamos intentando poniéndonos del lado del pueblo, no de los poderosos. Oye, no, que siempre ganan. Yo quiero agradecerles a ambos la participación en Estelares y terminamos, se nos fue el tiempo. Siempre los estelares de jueves de los alcaldes, Henry Campos de la UDI y Ana Albornoz de la Izquierda Libertaria, es un programa de suyo interesante. Les agradecemos a ambos que hayan participado y nos encontramos el próximo jueves, ¿les parece? Me parece muy bien. Álvaro, la invito el 29 al intercambio de semillas, 29 de mayo en Santa Juana. Ah, mira qué interesante. Intercambio de semillas. Ahí estaremos, muchas gracias. Chao alcalde, chao alcaldesa. Suerte a ambos. Muy buenos días. Que estén muy bien. Igualmente. Cuídense, estén muy bien, chao. 6 minutos faltan para las 9 de la mañana.